mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Seguimos aquí con todo lo que podamos aportarles para la presencialidad, para la virtualidad y para la bimodalidad. Nuestro tema, ciencias naturales entre el asombro y las preguntas. Y nos hacemos también nosotros muchas preguntas. A la hora de enseñar, a la hora de aprender, ¿está presente en la escuela los sentidos, el descubrimiento, el intercambio de pareceres? ¿Qué actividades, qué tipo de actividades y sobre todo, qué tipo de intervención docente favorece el aprendizaje en ciencias naturales? Los dejo con Los Bichos, cantan los trovadores y enseguida comenzamos. Vive una vez en un rancho 10 leguas de Uruguayana, que amaba un baile una iguana ayudada por un chancho. Pastorero era el carancho y yo por ver qué pasaba me paré junto a la entrada y vi al tigre y su sobrino, la vizcacha y el zorrino, y un piojo que la miraba. Bueno, estamos entonces con Horacio Cárdenas. Bienvenido, Horacio, qué suerte que estés aquí. Muchas gracias. Muchos años en la escuela, ¿cuántos? Y en la escuela, en una escuela, 11 años. Y 11 en las años. escuelas, como 20. Bueno, te caracterizaste por ser un maestro muy especial y además siempre documentaste mucho tu trabajo de distintas maneras, ¿no? Eso ¿pensás que es algo que deberían hacer todos los docentes? Sí, es más que una manía personal, es también una invitación, porque el registro de la práctica convoca a pensar nuevamente la práctica, a compartirla con otros, con otras, para que sea discutida, para que sea reflexionada o analizada, y también porque, viste, como es estas cosas de la vida y del aula, que muchas bellezas, tesoros del aula, quedan perdidos en el olvido, en el rastro. Y es un modo no solo de invitar a la reflexión, sino de revalorizarlas, ¿no es cierto? Sí, porque la escuela está castigada también y suceden cosas hermosas en la escuela. Así es. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Ana Espinosa, que nos va a ayudar también a pensar un poco más tus propias experiencias. Y a la vez ella tiene una larga trayectoria también como investigadora, como asesora en primaria y en secundaria en temas de ciencias sociales. Ana, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Estará por ahí? Hola, Anita. Hola, ahora Horacio. sí. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien. ¿Te escuchas? Sí, yo te escucho bien, espero que vos nos escuches bien también a nosotros. Sí. Bueno, muy contentos de que puedas justamente ser vos quien nos acompañes en este programa de hoy. Y los voy a invitar a ambos, son de distintas generaciones, a que pensemos un poco cómo era la enseñanza de las ciencias naturales en la escuela tradicional, digamos, siglo pasado, mediados del siglo pasado. Vamos a empezar con Ana, ¿qué te parece? ¿Qué recordás vos, Ana? De la segunda mitad del siglo pasado me acuerdo como alumna y como profesional. Ajá. Las dos cuestiones. Que la escuela ha evolucionado bastante, ha ido cambiando con los cambios en la sociedad, con la aparición también de una producción por ahí más rigurosa, que tiene que ver con la aparición de las didácticas específicas, esa
idea o ese modo de proponer la enseñanza muy centrado en las clases magistrales, las clases expositivas, los experimentos a cargo del docente como mostraciones o como demostraciones de un conocimiento que se presentaba fundamentalmente como una descripción del mundo, como que esto es así, y lo que el alumno tenía que hacer era, bueno, digamos, como apropiarse de ese conocimiento, producirlo fuera de la escuela sin que lo pudiera pensar críticamente. Claro. Hoy la situación cambió. Perdón, no te escuché. Si bien hay una diversidad de escuelas, ¿no? con propuestas y prácticas distintas, hay un cambio profundo en esos sentidos. Bueno, lo vamos a ir viendo, este cambio profundo, a lo largo del programa. Esa etapa que vos describías tenía, por otra parte, una estrella como tecnología educativa, que eran las láminas. Las láminas, claro. ¿Cómo? Las láminas que muchas veces se traían de la biblioteca, de la escuela, y vamos a recordar a Francesco Tonucci. No sé si ustedes recuerdan una de las viñetas, la vamos a ver ahora, donde él muestra esa docente que sale al parque, ¿no es cierto? Tiene todo el entorno natural para aprovechar, pero sin embargo lo que hace es, ahí la estamos viendo, llevar la lámina. Porque era muy difícil imaginarse, parece, una clase sin portar láminas, ¿no? Horacio. Bellas láminas, recuerdo, sí. Y bellas palabras de las maestras y lindos libros. Pero si el objeto a estudiar era el mundo natural está, ¿no? Al alcance. Al alcance. Si bien vivimos muchas en la ciudad, en la gris ciudad y de cemento, también en la ciudad, nosotros trabajando en el barrio de Villa Lugano, invitamos a que el mundo natural entre al aula y logramos ingresos muy interesantes. El mundo natural puede entrar al aula o podemos salir a buscarlo. También. Y experiencias como esas, bueno, seguramente en la historia de la educación argentina, que siempre hubo excepciones, ¿quiénes recordás que las llevaron a cabo aún en esa etapa? Bueno, hubo un movimiento pedagógico muy importante llamado Escuela Nueva, y en particular la vertiente latinoamericana o rioplatense, con exponentes como Luis Iglesias, como las hermanas Olga y Leticia Cosetini, el maestro Gesualdo Sosa en Uruguay, que planteaban justamente esto, ¿no? Ir a estudiar la naturaleza, a la naturaleza misma, y no traerla solamente desde la palabra o desde la imagen. Así es. Ir a interrogarla, ¿no es cierto? Bueno, Ana, vamos a ver el primer video del trabajo de Horacio, y lo comentamos entonces a partir de ahí. Este primer video que tiene que ver con los axolotes. ¿Así se dice? O ajolotes. En la traducción al español, porque en realidad es una palabra azteca, por eso. o nahuatl. Así es. Bueno, vamos a ver qué hicieron los chicos con los ajolotes. No veo. ¿Cómo está ahogando, profe? Se lo va a comer. No, lo está mirando. Se está dando besito, mucho. ¡Se lo comió! Tenía hambre, se lo morfó de una. Lo tenía así, unos fideos. Lo como como fideos. Videos, la alimenta. ¿Te gusta?
Bueno, mucho alboroto. ¿Qué te pareció, Ana? ¿Qué te surge? Bueno, me parece requete interesante, porque además, digamos, como uno tiene un espíritu puesto en el asombro de los niños, ¿no? Como que es tan interesante esa cosa vívida en el aula, donde se expresan y donde observan, y eso es parte del trabajo que uno se propone, ¿no? La observación sobre, bueno, en este caso es un pedacito del mundo natural que Horacio lleva al aula, pero que es el mundo natural, y que entonces, digamos, promueve mucha inquietud, ¿no? Esta es una de las cuestiones primeras para despertar la emoción, el interés, la perplejidad, digamos, todo esto que es una condición que convoca a los alumnos, convoca a los chicos. Por supuesto que debe haber todo otro trabajo también vinculado a esa observación, al registro que los alumnos hacen, a la manera que interviene también el docente, que sí. no lo vemos acá en el video porque no podemos ver todo, pero que seguramente juega. Ahora, le pregunto a Horacio, cuando ese alboroto y esa observación es colectiva, ¿qué suma eso? Bien, qué pregunta interesante, ¿no? Porque desde afuera, en principio, parecería ruido. Y cuando uno se acerca, encuentra un alboroto convocado por el asombro, como decías, un asombro que trae curiosidad, y la curiosidad se manifiesta en pregunta, ¿no? En pregunta y en palabra, en señalar, en índice. Mirá cómo tiene la boca, mirá, tiene los ojos como de uvas, mirá, lo va a comer, se dan un besito, dicen en un momento, ¿no? Sí. Interpretan, le ponen palabras, muchas ligadas a su propia experiencia, a eso que están viendo. Y esa palabra de Jesús, ese señalamiento de Valentina, esa pregunta de Alan, convoca al que estaba más tímido, más retraído, se acerca, ¿no? Como cuando uno escucha cantar en un fogón que tiene ganas de acercarse. O sea, es una invitación, este movimiento colectivo, al resto de la comunidad del aula. Claro. ¿Y qué diferencia entonces una situación de estas con lo que señalaba al comienzo del programa Ana, ¿no? Cuando solo se trataba de la palabra del maestro, las demostraciones, o sea, hacer una clase expositiva donde el lugar del alumno era absolutamente pasivo? Claro. Indudablemente hay una diferencia muy fuerte porque en este caso nosotros como docentes tenemos mucho trabajo, mucha forma de intervenir, pero la intervención va a estar hecha sobre la curiosidad, sobre el señalamiento, sobre la palabra estudiantil. Es decir, no hace falta motivar extrañamente con algún premio o por el contrario con un castigo. La motivación está en la actividad misma, en conocer, en aprender. Bueno, vamos a ver el siguiente videíto y después me parece que sería interesante que Ana nos diga si los docentes tienen que partir de un marco teórico. Dejamos eso pendiente y nos vamos a conocer una clase del Museo del Aula.
Sí, es omnívoro. Qué bueno cuando los chicos se preguntan y dejamos que se respondan entre ellos, que es un poco lo que aparece en el video, ¿no? Sí, ahí Melissa había traído a su hámster llamado Claudia, que sin embargo era macho, y cuando se enteró igual le puso Claudia. Y estaban comentando dos compañeras cosas que sabían sobre los hámster al resto de la comunidad del aula, que además las asediaba con nuevas preguntas, ¿no? Y después a observar, a mirar, Claro. a señalar, como se ve allí. Sí, y después seguramente podemos también pensar cómo sigue todo eso, ¿no? Si querés. Pero Ana, queríamos que nos digas si los docentes tienen que tener un marco teórico. Bueno, mira, los docentes tienen una formación y en esa formación se van apropiando de una serie de conceptos que constituyen un marco teórico. Ahora, hay distintos personajes, digamos, que se dedican a la educación. Los docentes que tienen un cierto marco teórico, pero cuya cuestión central es la práctica de la enseñanza y la reflexión sobre esa práctica que va produciendo conocimiento. También hay otros personajes, dentro de los que yo me incluyo, que también fui docente, pero que en este momento trabajo más en el campo de la investigación, donde la cuestión central desde la cual nosotros pensamos la enseñanza responde a un marco teórico. Creo que estamos en un momento donde, por lo menos para mí, está muy claro que el avance en la conceptualización acerca de la enseñanza, del aprendizaje, de la mejora de las prácticas, pasa por fundamentalmente una colaboración entre docentes que tienen una reflexión sobre la práctica muy importante y los investigadores que tenemos por ahí una manera de pensar la práctica desde un marco teórico. Vamos claramente por ese trabajo colaborativo. O sea, ha estado bastante separadas ambas comunidades, ¿no? La comunidad docente y la comunidad investigadores. Y ahora hay un movimiento importante, ¿no? En el sentido de generar simetrías para la producción de un conocimiento que si no se muestra siempre como incompleto. Bien. Esto me parece importante. De cierre de bloque, Horacio. Efectivamente, los docentes tenemos un marco teórico. Quizás la gran tarea es que ese marco teórico pueda ser explicitado, pueda ser ordenado, es decir, hacer manifiesto qué es lo que subyace en nuestra práctica, y cuando lo hacemos manifiesto podemos analizar si es que estamos realmente de acuerdo con eso y además darnos cuenta que nos falta para que eso se construya en algo más sólido, en un cimiento para una práctica fértil. Claro, hubo una época en la que se discutía mucho, bueno, cómo se traduce de alguna manera en la escuela, eso que se llamó transposición didáctica, la ciencia profesional, cómo se la lleva a la escuela, ¿no? Porque no se trataba de una simplificación, se trataba, en todo caso, lo vamos viendo en el próximo bloque también en qué consistió esto, ¿no? La ciencia escolar y la ciencia profesional. Y en el próximo bloque vamos a seguir conociendo tu trabajo, vamos a ver una película y mucho más. Ya volvemos. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje. Seguimos entonces con Horacio Cárdenas, Ana Espinosa. Le preguntamos entonces a Ana eso que había quedado pendiente, Horacio, que es, bueno, un poco la relación o adecuación, como se quiera llamar, entre la ciencia profesional y la ciencia escolar. Bueno, es un tema complejo que implica una revisión de ese conocimiento riguroso que se produce fuera de la escuela
para analizar un poco desde la perspectiva de cuál es el sentido de la enseñanza en el área, ¿no? Cuáles son los conocimientos que consideramos relevantes, cuáles son las situaciones de enseñanza que promueven un acercamiento a ese conocimiento. En esto que preguntabas antes de cómo fue evolucionando la escuela, antes había como una traducción donde, bueno, los contenidos pasaban fundamentalmente por un listado de temas, un listado de nombres o de términos o de clasificaciones, y ahora esa problematización de los contenidos nos ha llevado a una reelaboración, ¿sí? Que en general el docente puede hacer, digamos, porque está en condiciones de hacer, pero insisto, digamos, cuando se trabaja en una comunidad de intercambio entre docentes e investigadores, eso se favorece, ¿no? Entonces nos permite localizar en los distintos temas cuáles serían aquellos conocimientos que provocan, como mostraba Horacio, mayor entusiasmo, mayor interés, incluso aquellos cuya explicación es bastante distante del sentido común, ¿sí? O sea, cualquier persona, nosotros construimos interpretaciones acerca del mundo natural que son de sentido común, genuinas, ¿sí? La ciencia suele elaborar un conocimiento que se distancia de ese sentido común. Y aproximar a los alumnos a esa nueva interpretación del mundo es realmente formativo. Eso requiere lo que llamamos problematización, darle vueltas acerca de qué es lo central, lo convocante y lo formativo. Bien, es interesante esto, y también pienso, esto va formando el currículum, pero el currículum trae aparejada la necesidad de planificación, pero la planificación a veces se rompe para dar lugar a alguna situación espontánea. Sí, desde luego. En esta propuesta que veíamos del Museo del Aula, podríamos sintetizarla diciendo: la invitación es a que los niños y las niñas traigan objetos del mundo natural que sean de su interés, en principio, que les llamen la atención, para que en el aula los convirtamos en objeto de estudio, de análisis, para que los llenemos de palabras y de preguntas, ¿no? Y entonces ahí podría saltar una primera alerta y decir, pero eso es un cambalache de cosas que están totalmente inconexas unas de otras, porque aparece un axolotl y la mayoría de las comunidades no tienen axolotls. Aparece un hámster, después aparece una calabaza, después aparece una chinchilla, y uno dirá, ¿y en ese mar de diversidad, cómo se arman los contenidos del currículum? Bueno, ahí es donde aparece la figura del docente, que es quien va a lograr organizar eso en algunos ejes, en algunas líneas fundamentales, para analizar y estudiar el mundo natural. Por ejemplo, una línea, tiro de tantas, es el vínculo que todo ser vivo tiene entre su estructura anatómica, su forma corporal, y la función que esa forma le permite ejercer. Vínculo entre estructura y función es una categoría central que podemos aplicar desde la manzana, el limón, hasta la piel del erizo o el caparazón de la tortuga, ¿no? Lo que vos querés decir con eso es que, no alcanza la curiosidad, no alcanza el asombro, ni siquiera las situaciones placenteras que hemos visto, sino que después hay todo un trabajo donde vos tenés que saber a dónde querés llegar. Totalmente, totalmente. No alcanza, pero destaquemos que es importantísima esa curiosidad. Es condición necesaria, pero no suficiente. Claro. Vamos a ver ahora este video de tus clases, que es el de la maqueta de las tortugas. Este es un árbol y estos son plantas. Y ese es un pescados, pulpos, hongos. Acá está un tiburón y acá está un delfín. Sí. Hay hongos. Y acá está un pájaro. Y acá están las gaviotas. Las nubes.
la mamá y el papá se están apareándose para que salga el huevo. La ponen abajo de la tierra. Están apareándose para tener hijos. Hacer el amor reanimar. Hacer el amor reanimar. Aquí cuando ponen los huevos, Va donde la reina hace un hueco y pone los huevos. y después lo tapa. Lo tapa. Y eso lo calienta. Eso lo calienta. Sale el huevo De tortuga. Sale huevo de tortuga. Va al agua, como esto que ya fue, y le está alzando la gaviota para comerla. Por eso ponen muchos huevos. Ponen muchos huevos porque algunos no sobreviven, porque las gaviotas se lo llevan. Que sobreviven 2, 3, 4 aves tortugas. Bueno, a ver, es imposible pensar que esos chicos no aprendieron nada. Hay mucha explicación a partir de ese trabajo donde, a ver, tuvo algo que ver también, tuvieron algo que ver otras disciplinas como arte o plástica o como se la esté llamando ahora. Bien, interesante. Dos cosas que decís. Por un lado, podríamos decir que esta es nuestra prueba escrita. Uh-huh. En vez de tomar de un cuestionario, un test de multiple choice, acá tenemos una buena evaluación para destacar lo que estás viendo vos, ¿no? Que estos chicos saben muchas cosas. Y que las saben porque hubo algo que sucedió en el aula alrededor de una tortuga, en particular una tortuga de agua. Después, ¿cuál era la propuesta? Era de aquello que entendieron, comprendieron, les llamó la atención de la clase, produzcan alguna obra. Algunos escribieron, otros pintaron, y ellos, este grupito de chicos y chicas, armó una maqueta. Y obviamente ahí se juegan saberes plásticos, artesanales, involucraron la narración, ¿no? Hay cierta articulación, o por lo menos no hay intentos de fragmentar, ¿verdad? Claro. Tampoco se les pedían definiciones taxativas, hasta uno se podría poner a buscar errores científicos, pero ¿qué sentido tiene ponerse a buscar errores científicos en lo que dijeron o hicieron los niños ahí? Bien. Contanos, Ana, brevemente, si en este momento coexisten formas más tradicionales, perduran todavía en la enseñanza de las ciencias naturales, o si estas prácticas que estamos viendo, estas propuestas de actividades, están difundidas. Sí, hay de todo. Te decía al principio que aunque la escuela no es homogénea, hay distintas prácticas de enseñanza y hay coexistencia de distintos modelos, incluso dentro de un mismo docente, ¿no? Como hay escuelas por ahí que hacen planteos más progresistas, digamos, más actuales, y hay escuelas que no, que eso también tiene que ver con la institución, la dirección, por ejemplo, juega ahí un papel importante, pero también en los mismos docentes, ¿no? Hay tensiones en la enseñanza también que tienen que ver con los tiempos, ¿sí? Que juegan, ¿no? Como que el docente tiene un diseño curricular que aprieta, ¿no? Y que muchas veces también va en desmedro de las ciencias naturales porque el lugar principal lo ocupan la lectura y la escritura, aunque nosotros en naturales trabajamos la lectura y la escritura como herramientas centrales, que como decía Horacio, puede ser una representación con una maqueta que me parece como muy interesante porque da cuenta de lo que a los alumnos le quedó de esa situación. Hay una selección, ¿no? No está todo, sino aquello que ellos seleccionan, ¿no? Como de mayor impacto, y también que van ofreciendo como un lugar interesante para que el docente si puede y quiere, seguir interrogando esa situación. ¿Sí? Se puede ir llamando la atención sobre distintas cuestiones. Entonces,
Bueno, a lo que era tu pregunta, que por ahí me desvié un poco, pero que tiene que ver con esto de que de la coexistencia, no hay una escuela homogénea. Así es. Me parece que hay como un avance interesante y hay una situación contradictoria donde a veces hay como una desvalorización del trabajo docente y al mismo tiempo hay una revalorización de la especificidad y del trabajo docente. Bueno, vimos hasta ahora, a partir de los videos y viendo a los chicos, vimos situaciones de observación, de descripción, vimos discusión entre ellos, preguntas, miradas. Vos decías en una nota que escribiste, y elogio siempre tu escritura, porque es poética y a la vez es profundamente conceptual. Vos decías que la escuela sea un taller de la mirada. Me parece que es interesante que nos quedemos con esta idea y los invito a ambos a ver una escena de la película Un lugar en el mundo. ¿De qué me habla a mí esta piedra? A ver, a ti. ¿Dice algo? ¿No? ¿Y a ti? ¿A ti te dice algo la piedra? No. ¿Y a ti? ¿Por ahí no hay nada? Yo sí. Yo sí la oigo porque conozco su idioma. Me cuenta historias. Me habla de millones de años. De tormentas de viento y de lluvia. Veo cielos oscuros y relámpagos. Y animales y plantas que, como esta hoja, ¿veis la hoja? Han sido arrastrados por la tormenta. Y se han ido amontonando poco a poco hasta formar esto. Esto. Que parece una piedra tonta. Nada es tonto. Nada es insignificante. El hielo, por ejemplo, es el peor enemigo de la montaña. Cuando llueve, el agua se mete en las grietas y al llegar la noche se hace hielo, aumenta de volumen y rompe la piedra. Poco a poco la deshace. La montaña lo sabe y se queja. No puede defenderse, pero se queja. Antes de la tormenta se oye un zumbido. Canto de abejas le llaman, porque es como un chisporroteo, como el zumbido de las abejas. Algunos dicen que es que el aire se carga de electricidad, pero a mí me gusta más creer que es la montaña que se queja. Cuanto más se sabe, más cerca se está. Bueno, vamos a ver, ¿qué cuestionás, qué valorás de esta escena? Mirá, me parece casi un ejemplo de uno de los aspectos más importantes de la tarea docente o incluso de la función escolar. Parece que lo que ahí está mostrando la película es esta idea de extrañamiento de lo cotidiano, de cómo algo vulgar, simple, habitual, como puede ser una piedra que nos forma parte del paisaje y se nos pasa de largo, de pronto, a raíz de la palabra del maestro o de la escuela como institución que la pone en un lugar distinto donde está y le pone palabras, le cuenta una historia, la ubica en un lugar distinto donde estaba, la convierte en algo extraño, en algo sorprendente, en una maravilla, o sea, en algo que vale la pena detener la mirada. Y justamente ese es el intento que nosotros hacemos con las clases de ciencias naturales y casi diría con las clases de ciencias en general o de la escuela. Que no pase desapercibido. Exacto, porque viene un axolotl y es fácil sorprenderse. Viene un erizo y es muy sencillo. Ahora, cuando Norma trae su calabaza, la vulgar, cotidiana y habitual calabaza, la tenemos que convertir en un asombro, en algo maravilloso. Y realmente lo es, porque nosotros nos creemos que la calabaza como dispositivo para diseminar la semilla es fantástico. Y esa es la función de la escuela, convertir en extraño lo cotidiano. Y si me permitís, puedo contar una breve anécdota. Sí, chiquita. Trajeron frutos del palo borracho, del yuchán, el árbol que puebla muchas plazas y calles de la ciudad de Buenos Aires, con un fruto sorprendente, lo estudiamos en el aula de segundo grado y al día siguiente Clarita llega a la escuela y antes de entrar al aula en la puerta dice: profe, ¿sabés que hay un palo borracho en la puerta de mi casa y ayer no estaba?
Y evidentemente el palo borracho estaba Claro. en la puerta de su casa desde antes que naciera. Lo que pasó... No estaba su mirada. Exactamente, es que gracias a la escuela ella pudo ver algo que formaba parte, Claro. que era un accidente, y ahora era un asombro. Así es. Ana, breve en relación a la película. Bueno, además de que me encanta. Bueno, puedo, digamos, como suscribir más o menos lo que está planteando Horacio. Me parece que hay un despertar una mirada acerca del mundo natural, que en ese sentido la escuela tiene que cumplir una función importante, ¿no? Digamos, como que es uno de los sentidos, de los objetivos del área, ¿no? Esta mirada diferente en la interpretación del mundo natural que nos rodea. Eso básicamente, ¿sí? Digamos, como que me parece que es como un motor para el aprendizaje, ¿no? Claro. Favorecer un vínculo con el conocimiento que es central para promover cercanía de los alumnos, el querer estudiar, Sí. el interesarse, el seguir indagando, ¿no? Sí. O sea, esa posibilidad es central. Y también me parece que es interesante pensar que no siempre, no en todo momento la clase tiene que ser haciendo preguntas, sino que también esta no es precisamente una clase expositiva. Eso es otro tipo de transmisión que hace este docente, sin duda apasionado, ¿no? Ya, dos cosas chiquitas. Una, la palabra de los maestros no está prohibida. Así no está es. prohibida para nada. Y otra, si está funcionando en el sentido de que vemos caras, miradas, sorpresas, y bueno, sigamos. Bien, sigamos entonces con el olivo. Olivia despertó por la mañana, como suele hacer la gente, más o menos con el sol. Muy breve, Horacio, y cerramos este bloque. Por lo visto, las situaciones son diversas. Acá hay escritura. Ahí va. Y como quería decir también en la maqueta, esta situación de escritura no es solo que Noemí o los chicos dicen lo que saben. Cuando se ponen a escribir y dibujar, reinterpretan, reorganizan lo que han discutido recién, lo que han conversado, se arman nuevamente el conocimiento. No es solo imprimir lo que se sabe, sino Claro. que la situación de escritura, de registro, es una reconstrucción de lo sabido, es una situación más de aprendizaje. Bueno, en el próximo bloque entonces seguimos con este tema. Va a quedar mucho, van a quedar preguntas, pero vamos a seguir charlando entonces con Ana Espinosa y Horacio Cárdenas. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. En la voz de Malena Solda, actriz, directora, que trabajó en televisión, en teatro, en cine, estos poemas. Había una hormiga que cruzaba el patio llevando una hoja dentro del canasto. Y no supe más, porque está escondida, allá, por atrás. La luciérnaga abre y cierra agujeros en la noche. Los bichos bolita hacen burbujas en la tierra. Las polillas llenan el mundo de huecos, diciendo tejer puntillas. El bicho de luz engaña, se convierte en ascua, camina en las sombras como si fumara. Nunca soples el bicho de luz, puede convertirse en un incendio.
Poemas de Laura de Betache. Y le agradecemos a Malena Solda esta hermosa interpretación, poemas del libro Canción y Pico de Laura de Betache. Y se puede cruzar un poema, una canción, una obra de artes visuales. Uy, te metiste en un gran, interesantísimo tema. Si decíamos que estas clases de ciencia son un taller de la mirada, podríamos decir que la poesía también es una forma particular y especial de mirar el mundo, ¿no? Decir que el biodicho bolita es una burbuja en la tierra es nombrar el mundo con cierta metáfora, con cierto símbolo, y la ciencia también, en definitiva, nombra el mundo, lo pronuncia con algún símbolo. En algunos casos, para mí, y esto por ahí discutimos con Ana, es metafórico, ¿no? El campo gravitatorio, podríamos pensar que es una metáfora, el haz de luz, los quarks, ¿no? Hay modelos científicos que funcionan más o menos como metáforas, lo único que tienen una capacidad predictiva. Pero, en definitiva, poesía, literatura y pronunciación científica del mundo se entrelazan, ¿no? Se entrelazan. Pensaba, volviendo a algunos de los videos que vimos de tus clases, que también podría haber un docente que diga, no, chicos, no toquen, no hablen todos juntos y tantas cosas más. Por eso quisiera, Ana, que nos digas cuándo la intervención docente realza esas situaciones de aprendizaje y cuándo las opaca. Bien, entiendo que lo que estuvimos, los videitos que estuvimos viendo de Horacio son situaciones que enriquecen. Digamos, como que hay un momento en el cual uno propicia ese contacto, ese asombro, ese interrogarse, esa mirada curiosa. La intervención docente para mí tiene fundamentalmente que ver con continuar y profundizar el proceso de enseñanza, en el sentido de que hay un motor que promueve la curiosidad, el interés, ¿no? Y hay una intervención docente que va en relación a su proyecto de enseñanza. O sea, creo que Horacio lo decía antes, estructurar la propuesta de enseñanza para que no quede como pedacitos del mundo, sino que se integren en un marco conceptual que intentamos acercarle a los chicos. Por eso, después de una situación o durante una situación, el docente interviene, pero favoreciendo, no aplacando la curiosidad, sino favoreciendo una profundización de esa cuestión. Y cuando él propone la maqueta o el escrito o el dibujo, cualquier forma de representación, es una continuación con ese conocimiento que se puso en juego, que se recrea, que se reconstruye y que le da al docente ahí también posibilidad de intervenir para profundizar. Ahora, también en la situación de observación, el docente puede intervenir llamando la atención sobre aspectos de lo observado que por ahí no salieron a la luz, que se perdieron no en el barullo, en el sentido de aplacar la situación. No, hay que ensalzar la situación y la intervención no va en el sentido de aplacar la mirada del alumno, sino de favorecer la observación, porque también la observación se aprende, ¿no? Y hay una observación genuina, natural, espontánea, y hay una observación más del lado de la ciencia que repara en algunas cuestiones que ahí tiene que ver con el proyecto de enseñanza. Si a mí me interesa continuar con un fenómeno vinculado a la relación estructura-función, a las adaptaciones, ¿sí? A las semillas que hay en la calabaza, ¿sí? ¿Por qué una semilla me puede originar otra planta de calabazas? ¿Qué tiene de particular esa semilla? ¿Sí? Yo siembro una semilla y sale una planta.
pongo una piedrita y no sale una planta. Entonces, Claro. bueno, en ese tipo de intervenciones, ¿no? Bien, para ir cerrando, me quisiera meter en un tema que no hay que soslayarlo, y que es que muchas veces los docentes plantean obstáculos para poder llevar adelante actividades del tipo de las que vimos o experiencias. Y entonces los obstáculos son: no tengo espacio, no tengo materiales, el laboratorio de la escuela no tiene, lo comparto. ¿Qué pasa? ¿Se puede trabajar sin materiales? ¿Se pueden crear esos materiales? Bien. ¿Están tan desprovistas las escuelas? Y ahí hay una interesantísima tensión. Los docentes continuamente necesitamos condiciones dignas para enseñar, condiciones dignas de trabajo, y hay que exigirlas, pero a la vez no podemos caer en puras excusas y decir que como nos falta un gran laboratorio cuántico no podemos hacer nada. Mientras exigimos, mientras pedimos, mientras luchamos por condiciones mejores, además con lo que tenemos intentamos. Y ya te digo, de pronto en un aula de una escuela de un barrio periférico de la ciudad de Buenos Aires aparecen lagartos, aparecen arañas gigantescas, aparecen axolotes, aparecen langostas. Todo esto ha venido, no es producto de la fantasía, sino es producto de una experiencia donde no había más que una invitación. Un aula y, en tal caso, una simpática pecera. Sí, por otro lado, bueno, yo recuerdo durante la gestión del ministro Silioni hubo mucho material que se distribuyó en las escuelas, que debe estar, que habrá que, bueno, acondicionarlo si algo no está en condiciones. Ana, para cerrar y de despedida, si querés algo en relación al tema de materiales y laboratorio. Mirá, es mucho mejor tener un laboratorio que no tenerlo. Acerca los libros. El laboratorio te da seguridad para el trabajo, te da tranquilidad, y eso genera buenas condiciones, buen clima. Eso no significa que no puedas trabajar experimentalmente cuando no tenés laboratorio. Por los relatos que incluye Horacio, yo veo que tiene, interpreto que tiene una inclinación hacia la biología, contenidos más biológicos. Me parece bien interesante, me encanta. Yo voy también por la física y la química, digamos. Y lo digo porque en esas áreas, en ese conocimiento, pareciera como que, bueno, si no tenés laboratorio, estás en muy malas condiciones. Sin embargo, no, ¿sí? Digo, reconozco que para un docente y para unos alumnos es mucho mejor tener un laboratorio. Y después digo, bueno, si yo no tengo laboratorio, sí puedo trabajar. Con un recipiente con agua, yo puedo agregarle azúcar y para mí es un experimento. Si me pongo a analizar qué es lo que ocurrió en esa situación. ¿Sí? O puedo invertir un vaso y ver que el agua no entra dentro del vaso, ¿no? Y entonces, ¿qué está pasando acá? Y con eso se puede hacer en cualquier aula. Por supuesto, es más para el docente buscar los materiales, transportarlos, eso es más trabajo y eso hay que reconocerlo, ¿sí? Pero bueno, una cosa es que peleemos por mejores condiciones de trabajo y otra cosa es que no podamos trabajar en las condiciones que tenemos. Claro. Supongo que muchos de estos temas aparecen en la formación docente, tanto inicial como sobre todo cuando los docentes hacen capacitación y van planteando cuáles son sus obstáculos. Vamos a dar una primicia, y es que va a salir en breve un libro de Ana Espinosa junto con Adriana Casamayor. Se llama Repensar las situaciones de lectura, un recorrido permitido, donde las autoras analizan situaciones de lectura en la enseñanza de las ciencias naturales, porque no se leen igual todo tipo de textos, ¿no? Se leen los textos de ciencias sociales de una manera, de ciencias naturales de otra.
Bueno, y nos vamos a tus libros. ¿Qué te pareció, Horacio? ¿Cómo no? Vamos a ver dónde los podemos mostrar. Contanos de este diario de ruta, que fue el primer libro tuyo. Sí, sintéticamente es un diario donde cuento la experiencia junto con tercer grado de varias clases a lo largo del año en la escuela de Lugano. Y Construir Matemática, donde, bueno, aparece mucho tu experiencia en este área del conocimiento. Seguramente el próximo será el de Ciencias Naturales. Ojalá, no sé, ojalá. digo yo. Ojalá. Bueno, les agradezco a ambos. Nos despedimos de Ana Espinosa. Muchas gracias, Ana. Nos encantó tenerte en el programa. Y Horacio, también a vos como siempre. A ustedes hasta la próxima semana. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Se busca escuela que aliente el vuelo.